es prohibido, porque un embrión es una vida. Entonces eso se ha ido obviando con el hecho de producir células madre, pero a partir ya no de óvulos fecundados, sino de óvulos en los cuales se les ha traspasado núcleos de otras células. Les había hecho un esquemita, como si este es un núcleo de un ovocito. Entonces, en vez de poner un espermatozoide, sacaban el núcleo de otra célula. Una célula cualquiera, una célula de piel, por ejemplo, y este núcleo lo transferían al óvulo. Este es el óvulo. Entonces, este núcleo lo sacan y le transfieren el núcleo de otra célula, una célula de piel de la persona que quieren hacerle el tratamiento. Entonces, esa es la ventaja de que este nuevo óvulo con el traspaso o transferencia de núcleos somáticos cuando se los estimula esto, van a diferenciarse y van a volverse los blastocitos y ahí se van a poder sacar estas células troncales embrionarias. Y la ventaja es que como esta célula con su información genética viene de la persona que va a recibir, entonces no hay problemas de incompatibilidad. Sería totalmente compatible. ¿Por qué? Porque se está sacando este núcleo de la misma persona que le van a hacer tratamiento. Por lo tanto, será totalmente compatible porque es su misma genética. Y aparte de eso, como no hay fecundación, entonces ya hay menos problema ético. En el adulto también se pueden encontrar células madre, ¿no? En los tejidos, en cerebro, en algunos lugares, con ayuda de microscopios, se pueden obviamente también encontrar células madres en el adulto. Pero el problema es que estas células madres del adulto ya no son pluripotenciales, o sea, ya no se pueden convertir en lo que sea, sino que se pueden convertir en muchas, pero no en todas, por eso se llaman solo multipotenciales. Y han hecho experimentos con los ratones, cerebros de rata, en los cuales han encontrado esas células, ya de ratas adultas, y se las han puesto en el cerebro para mejorar esta enfermedad de Parkinson. Y obviamente surtió un efecto relativo. Por eso es lo que están muy entusiasmados con que este tipo de tratamiento es la solución para muchas enfermedades que hasta ahora no tienen ningún tipo de tratamiento. El problema es que estas células madre del adulto son muy escasas, ¿no? Poquitas células, por eso no se puede encontrar mucho y por eso no hay la facilidad para hacer los experimentos. ¿Qué ocurre con los cigotos anormales? El problema de que no se puede hacer una estadística completa de cuántos son los embarazos anormales. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, generalmente entre la segunda y tercera semana de la fecundación se abortan. Así, la sabia naturaleza los detecta que son anormales y los aborta. Y por eso es lo que se supone que más o menos 50% de todos los embarazos son abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque había un cigoto anormal. Y por eso es lo que les decía, que estos abortos son la forma de que la sabia naturaleza elimina esos embriones defectuosos. ¿Ya? Porque si no lo haría, mucha cantidad de gente, 12% de los recién nacidos, o sea, de cada 10, uno tendría que ser, de cada 10 neonatos, uno saldría con ciertas malformaciones. Y no como ahora,
solamente 10 veces menos, ¿no? O sea, 12% de cada 10 saldrían uno, o sea, de cada 100, 12 niños serían con defectos congénitos. Si no ocurriría esta selección natural, si no ocurrirían estos abortos espontáneos. Pero como ocurren, entonces de cada 100 solamente 2 o 3 pueden nacer con defectos. El problema es cuando el médico o la madre insisten en retener esos abortos. Hay cómo hacerlo colocándoles reposo, colocándoles progesterona a las madres, y con eso se pueden evitar los abortos. Pero el problema es que a veces los abortos que se evitan son de óvulos que tienen malformación. Hay ciertos tipos de laboratorios, análisis que se pueden hacer para detectar estos defectos genéticos en los embriones. Y se puede detectar justamente su ADN y con eso detectar si existen o no malformaciones congénitas. ¿Qué ocurre con el útero en el momento de la implantación? Habíamos dicho que el útero tiene 3 capas, ¿no es cierto? Esquematizamos aquí un útero una cavidad uterina, este es el cuello, y aquí estarían las trompas. Entonces tiene un recubrimiento de la pared interna, endometrio, sería aquí esto. Esto sería su endometrio. Endometrio. Esta parte interior. Después viene el miometrio, que es el músculo en sí, que sería esta parte de acá, la musculatura, este es el miometrio. Y el perimetrio, que es una capa de peritoneo que cubre la pared externa, o sea, esto de aquí afuera tendría que ser el perimetrio. Entonces, desde que empieza la menstruación en la pubertad, 11, 13 años más o menos, relativo esto en todas las mujeres, es lo que se ve que hasta cuando deja de menstruar en esa etapa en la cual se llama menopausia, 45, 50 años, relativo también, ¿no? Hay gente que puede tener menstruaciones más tiempo y otras menos de los 45, otras más de los 50. Pero mientras haya los ciclos ováricos, este endometrio va a tener ciertos cambios producto de los niveles de hormona que están en ese momento. Y vamos a encontrar que existen, como hemos dicho, estas fases. Fase folicular o proliferativa, fase secretoria o progestacional y la fase menstrual. Si la esquematizamos nosotros, en un ciclo menstrual, vamos a poner aquí el día 0, el día 14, acá el día 28. Y estos son los días de la menstruación. Entonces, la primera fase, llamada proliferativa o folicular, se refiere a estos primeros días del ciclo, cuando el endometrio empieza a aumentar su grosor, a proliferar sus capas o sus células. Por eso se llama proliferativa o folicular y depende sobre todo
del estímulo de los estrógenos. Estrógenos. La fase secretoria o progestacional tiene que ver con la progesterona, y la progesterona recién empieza a producirse después de que hubo la ovulación. El día 14 hubo la ovulación y hemos dicho, aquí si este es el ovario, aquí estaba el óvulo vino aquí en la ovulación, donde estaba el óvulo, ahí empieza a producirse el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. El cuerpo lúteo va a producir la progesterona, y es la progesterona la que hace esta segunda fase secretoria o progestacional, en la cual la capa tiene mayor cantidad de irrigación y además empieza a segregar sustancias nutritivas, esperando que el óvulo pueda ser fecundado y pueda anidarse. Si eso no ocurre, entonces los niveles de hormona descienden y sobreviene la menstruación. Después del día 28, este ya es la fase menstrual. Y acá lo que está esquematizando más o menos, ¿no? Eso. Cuando están en la fase progestacional, vemos nosotros que está lleno de vacuolas con parte alimenticia. Este es el miometrio, o sea, la capa de músculo, y el perimetrio es lo de afuera, una capa de peritoneo. Acá está cuando decíamos el cuerpo lúteo se forma una vez que el folículo, que al comienzo estaba produciendo estrógenos, este folículo producía estrógenos al comienzo, desde que empezó a madurar, aquí está empezando a madurar más grande, esto es estrógenos, pero luego sale en la ovulación, y al salir, donde estaba antes este óvulo, queda el llamado cuerpo lúteo, que empieza a producir progesterona. Y acá está entonces el recorrido, ¿no? Que hace, estando acá en la parte más ancha de la trompa, es donde puede haber la fecundación. Aquí están los espermatozoides, estos que están fecundando a este óvulo. Y una vez que esté fecundado, ya con su pronúcleo masculino y femenino, avanza entre los 4, 6 días, 7 días, aquí está, llegando a implantarse en el endometrio. Endometrio que está ya en la fase progestacional, o sea, después de los 14 días, o sea, después de la ovulación. Entonces, las capas que tiene, capa basal, capa esponjosa y capa compacta, cuando hay la menstruación se pierden las dos capas de arriba y queda solamente la capa basal, a partir de la cual se vuelve a regenerar. Como les he dicho, esto es vasos sanguíneos, o sea, irrigación, y además glándulas que segregan nutrientes para este embrión que tenga que implantarse en caso de haber fecundación. Entonces, la primera fase, cuando empieza a crecer, hemos dicho folicular o proliferativa. Después, la segunda fase es la progestacional o secretoria. Y luego, si no hay embarazo, tendría que venir la fase menstrual. Pero si hay embarazo, ya viene la fase gestacional. Aquí está mostrándonos, ¿no?, justamente lo que son glándulas, lo que son arterias, las capas. Cuando ocurre la segunda semana ya del desarrollo, esta se caracteriza por el llamado disco germinativo bilaminar. Esta es la clave, el bi. El bi quiere decir dos.
Y 2 tiene relación, para que se acuerden, con segunda semana. ¿Ya? Segunda semana hay un disco de 2 láminas. Obviamente que esto no es matemático, ¿no? O sea, los embriones pueden tener cierta variación conforme van desarrollándose. No es que exactamente van a ser, todos los embriones de 4 días van a ser exactamente igualitos o los de 8 días van a ser exactos. No, eso tiene sus variaciones según la genética de cada uno de esos embriones. Pero lo que más o menos se reproduce en la mayoría es que para el octavo día del desarrollo, ya cuando el blastocisto, o sea, el huevo fecundado, está más o menos incluido ya en el endometrio, hay una región que hemos dicho que se llama embrioblasto, y ahí en esa parte del embrioblasto, que decíamos, ¿no? O sea, esta es la parte del embrioblasto donde va a dar lugar al embrión. Lo demás va a dar lugar a la placenta. Pero el embrioblasto se diferencia en 2 capas. Una de más adentro o interna que se llama citotrofoblasto y la segunda sincitiotrofoblasto. Figura 4.1 y 4.2, vamos a ver. 4.1. Entonces, en este embrioblasto, habíamos dicho, hay una parte, una capa de citotrofoblasto, esta es la 1, y por fuera el sincitiotrofoblasto, que sería la capa número 2. Estamos hablando aquí, este es una mucosa uterina, este es un ovocito ya fecundado, que está parcialmente inmerso en el endometrio uterino. Entonces, una capa citotrofoblasto y la segunda capa sincitiotrofoblasto. 2 capitas. 1 y 2. Aparte de eso, este embrioblasto también se va a diferenciar en 2 capas. ¿Ya? Por eso decimos, segunda semana es del número 2. Y estas 2 capas de la capa interna o embrioblasto también se va a nuevamente dividir en una capa que se llama hipoblasto y además una capa por encima que se llama epiblasto. Figura 4.1 y 4.2. Vamos a ver. Hipoblasto y epiblasto. Acá está entonces el hipoblasto, este de aquí lo amarillito, 1. Y el epiblasto, este de acá azul, 2. Entonces, tenemos nosotros, recapitulando, esta capa de citotrofoblasto, una capa interna y una segunda capa de sincitiotrofoblasto. Son 2 capas que están situadas por encima del embrioblasto. El embrioblasto es ese grupo de células que va a dar lugar al embrión, hemos dicho. En cambio, ese embrioblasto también se va a diferenciar en 2 capas. Una que se llama hipoblasto y la otra capa se llama epiblasto. Vamos a verlas aquí en el esquema.
Aquí está. Entonces, uno es citotrofoblasto y dos en citotrofoblasto. Eso es por encima de estas células llamadas embrioblasto. Y del embrioblasto se divide en dos capas. Una, hipoblasto, y dos, epiblasto. Hipo aquí abajo, epi encima. ¿Qué pasa el día 9? El día 9 entonces ya se está implantando y cada vez con mayor profundidad en el endometrio. Y aparte de eso, en el polo que está al otro lado del embrión, se van a formar unas membranas delgadas, la llamada membrana exocelómica, o llamada también de Heuser. ¿Y esta qué va a formar? El llamado saco vitelino primitivo. Vamos a ver aquí. Dijimos, primero el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Son dos capas que se van formando. Esta es la 1 y la 2. Y donde era el embrioblasto se forma, por un lado, el hipoblasto, esto que está aquí más adentro, el 1, y el epiblasto, dos capas. Pero además de eso, vemos que va a empezar a formarse este llamado saco vitelino primitivo. Y esta sería la membrana de Heuser. Esta amarillita. Aquí donde ha ingresado el ovocito hacia el interior de el endometrio, vemos que luego se tapa con un coagulito de fibrina. ¿Qué pasa en los días 11 y 12? Generalmente este blastocito ya está enterito dentro del estroma endometrial, o sea, dentro del endometrio ya se ha metido enterito. Y se ha ido cerrando con ese coágulo de fibrina, se ha ido cerrando todo ese espacio que al comienzo estaba abierto. Además de eso, va a ocurrir lo siguiente. Los capilares maternos, los vasos sanguíneos de la madre, se van a congestionar, se van a dilatar y se conocen entonces como sinusoides a estos vasos sanguíneos maternos. Y ahí es cuando esto empieza a seguir penetrando el embrión, empieza a penetrar más dentro de la mucosa del endometrio, ya se va metiendo más adentro, para que con estos vasos sanguíneos de la madre que empiezan a dilatarse y a formar espacios con sangre, se va a establecer posteriormente la llamada circulación útero-placentaria, donde la madre va a tener un tipo de circulación entre la madre y la placenta que se está formando en el nuevo embrión. Entonces,
Estas células que se van formando, que van a salir de este llamado saco vitelino que hemos visto que se formó, van a formar el llamado mesodermo extraembrionario, que van a dar lugar luego a la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Vamos a ver aquí nuestro esquema. Aquí estamos viendo entonces lo que habíamos explicado, donde la circulación de la madre empieza a tener estas dilataciones de sangre. Y estos son los que se llaman los sinusoides de la circulación de la madre, que posteriormente, cuando se forme la placenta, van a permitir la circulación entre la sangre del útero y la placenta que le va a llevar la sangre al embrión. Entonces aquí vemos la capa, ¿no? Este es el hipoblasto, epiblasto, esta es la capa 2. Como hemos visto, esta es la cavidad o saco vitelino primitivo, la membrana que le fije, la membrana exocelómica o de Heuser. Y aquí se van formando otras cavidades, ¿no? Cavidad extraembrionaria y este tipo de células. Uno, endodermo. Esta de más adentrito, mesodermo. Primero, este mesodermo que se llama esplásmico o extraembrionario, y este otro de acá que se llama mesodermo somático extraembrionario. Entonces, endodermo de adentro, mesodermo del medio, y este tendría que llamarse ectodermo, pero después. Ahorita todavía se llama mesodermo somático, ¿ya? Porque meso es del medio y ecto de afuera, pero todavía no está tan afuera y por eso se llama solamente mesodermo somático. Aquí está ya una foto donde se nota, ¿no? El embrión que va a salir de acá del hipoblasto y por encima tiene el epiblasto y este es su saco vitelino. ¿Qué pasa en el día 13? El orificio por donde entró el huevo ya fecundado hacia el endometrio ya se cicatriza, pero a veces se presenta una pequeña hemorragia en ese sitio de la implantación. ¿Por qué? Porque aumenta la sangre que está llegando a ese lugar. Y esta hemorragia tiene lugar más o menos el día 28. Y eso es lo que hace confundir a la madre y piensa que no está embarazada y puede empezar a hacer desmandos, ¿no? O sea, a consumir alcohol, tabaco, esas cosas que son prohibidas, porque es probable que se confunda de que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque suele haber, por esta implantación del huevo fecundado hacia el útero, hacia la mucosa uterina, hacia el endometrio, al estar implantándose puede haber un aumento del flujo e incluso puede haber una hemorragia. Y eso, reitero, como es más o menos el día 28, hace confundir a la gestante de que no está embarazada. Y eso hace confundir, e incluso ella al otro mes recién ya se va a dar cuenta que está embarazada y no va a contar este primer mes. O sea, va a decir, no, me vino mi menstruación, recién se embarazó ella un mes después. Pero esos son errores de apreciación que comete la madre. Además de eso van a empezar a surgir estas llamadas vellosidades primarias, que son las que le van a permitir sujetarse al endometrio.
figuras 4.6 y 4.7. Esta ya es la 4.6. Entonces, aquí volvemos a notar de que están surgiendo, esto que está aquí, están introduciéndose estos como dedos, se llama velocidad primaria, introduciéndose en mayor proporción hacia la cavidad uterina, es decir, hacia el endometrio. Todo esto de acá es la mucosa endometrial y para no caerse, para no desprenderse, le salen estos llamadas velocidades primarias que van a ir creciendo y le van a permitir fijarse con mayor fuerza. Bueno, jóvenes, ya está. Vamos a quedar aquí, continuamos la siguiente clase. Está mi internet con mucha falla, así que continuamos la siguiente clase. Falta menos de un minuto. Vayan a tomar su API y dejamos aquí en esta figura 4.6. Ok, Van a votar doctor, por... muchas gracias. Hasta luego, doctor.